Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestra segunda conferencia del día como parte de las actividades de nuestro evento Summit Inmobiliario 2020 que organiza año con año la Canadevi, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda. Pero antes de dar inicio, queremos agradecer nuevamente a todos nuestros patrocinadores por su valioso apoyo para el desarrollo de este evento. Gracias a la MOSA, a CREST, Porcelanite, Firenze, Cemex, Centro Urbano, Panel Rey, Tú Construyes, Rugo, JJ Materiales Sustentables, Uniblock, Rotoplas, Inbalsa, Ingeniería Integral de Evaluación, Yesera Monterrey, Owens Corning y también agradecemos a Len Construction México, Banco BIM, Notaría 124, Pinturas Berel, Paper Tanks de México, Notaría 51, Revista Obras y Urrutia y Ángeles Derecho Administrativo. Antes de dar inicio con nuestra segunda conferencia del día, les compartiremos brevemente información de nuestro patrocinador Tú Construyes. Veamos. ¿Tu proveedor no entrega a tiempo los materiales? ¿Consultas con demasiados proveedores? En casos de emergencia, ¿tu proveedor no cumple su garantía de protección? En Tú Construyes contamos con un gran inventario que va desde materiales para construcción hasta la línea del hogar. Y como sabemos que las emergencias son inevitables, contamos con personal capacitado en la planeación y entrega de materiales para que tu proyecto no se detenga. Y recuerda, somos especialistas en especificaciones de obras. Además, contamos con las marcas líderes en el mercado. Tú construyes, materializamos tu sueño. Muchísimas gracias a Tú Construyes por su valioso apoyo para la realización de este evento. Es momento de iniciar con nuestra segunda conferencia de este día titulada Perspectivas Económicas y Políticas de México, la cual está a cargo de Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial del Financiero, quien estará acompañado del licenciado Marcelo Zambrano, expresidente de Canadevi Nuevo León, por lo que le daré lectura a una breve semblanza de nuestro invitado de honor de esta tarde. Enrique Quintana es un reconocido periodista y también conferencista. Actualmente es vicepresidente y director general editorial, como se los acabo de comentar, del Financiero. Participa en los programas de televisión como son La Silla Roja y Al Cierre. Ofrece conferencias a consejos, empresas y organizaciones diversas. Fue cabeza del equipo fundador de la agencia de información financiera Infocel. Posteriormente participó como parte del equipo directivo en la fundación del periódico Reforma como director editorial de negocios y años más tarde encabezó el relanzamiento del Financiero y la confección también de su alianza con Bloomberg. Desde 1988 ha escrito la columna Coordenadas, la cual se ha convertido en una referencia para el análisis económico y político de México. Estudió la licenciatura de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente cursó su maestría en Ciencias Económicas en la misma. Sin más preámbulos, cedemos la palabra al licenciado Enrique Quintana. Y sea usted bienvenido, licenciado Quintana, lo escuchamos. Muchas gracias, Cindy. Gracias a todos mis amigos de Canadevi por esta invitación y por la oportunidad de compartir un conjunto de reflexiones respecto a un futuro que es sumamente incierto. He preparado una presentación, la ponemos en pantalla. Las perspectivas las he denominado retos y oportunidades, porque en realidad toda crisis tiene los dos ingredientes, tiene una multitud de retos y también está llena de oportunidades. Y la crisis que México y el mundo atraviesan tienen ambos ingredientes. Una primera pregunta que es inevitable
es esta pandemia, que es la que nos ha generado todo un entorno como el que estamos viviendo, ¿cuándo y cómo va a terminar? Les presento ahí en pantalla el gráfico donde están los nuevos casos diarios. Este resumen lo presenta día con día la Universidad Johns Hopkins, que se ha convertido en una referencia mundial para conocer las cifras. Y si ustedes ven la forma de la curva, nos encontramos con que no hay todavía un cambio de tendencia. Es decir, el número diario de contagiados sigue subiendo y el total, es decir, el dato acumulado a nivel internacional, alcanza ya los 30 millones de enfermos, algo que realmente pues muy pocos se esperaban en un primer momento. Pero no es lo mismo en todos los lugares. Vemos, por ejemplo, en este gráfico lo que está ocurriendo en Estados Unidos. En Estados Unidos, si ustedes observan, hay una tendencia clara a la baja, pero muy, muy suave, y todavía se encuentra como uno de los países en donde el número de casos diarios es mayor. Pero si lo contrastan, por ejemplo, con la India, entonces resulta que en el caso de la India es una cantidad creciente. No me cabe la menor duda de que la India va a ser el país con más enfermos y más víctimas en cuanto acabe la pandemia. Es de esperarse en un país de 1.300 millones de habitantes contra los poco más de 300 millones de los Estados Unidos. Otro caso internacional que también es muy relevante es el de España. En España parecía haberse vencido la pandemia. Si ven ustedes los primeros meses, en el mes de marzo se llegó a un punto máximo en una primera ola. Y luego hacia junio o julio prácticamente ya no había contagios. Todo indicaba que estábamos regresando a la normalidad. Pero tiempo después, junto con el proceso de reapertura, lo que observamos es un repunte que ya denota claramente una nueva ola. A partir del día de hoy, en la ciudad de Madrid, se establecieron puntos de revisión porque hay un confinamiento parcial. Se está intentando que las personas que viven en los distritos que se encuentran al sur de la ciudad no vayan hacia la parte central o la parte norte, salvo necesidad, razones de trabajo o razones médicas, con objeto de tratar de confinar allí la pandemia, la enfermedad. Sin embargo, se ve un esquema muy, muy complicado. España y Francia son ejemplos claros de una segunda ola de contagios que está surgiendo en el mundo. Y aquí en este recuadro observan el caso de China, donde en China, a través de un confinamiento estricto, un esquema de detección de casos, de aplicación de exámenes exhaustivo, allí sí han logrado prácticamente detener la pandemia a pesar de haber sido el lugar de origen de esta enfermedad. Bueno, y en el caso de México, ¿cómo andamos en este factor que es un condicionante fundamental de las perspectivas del país? Ustedes ven en este recuadro la tendencia igualmente de los nuevos casos al día y ven una clara orientación, una clara dirección a la baja. Esto es cierto, esto no es un invento de la autoridad ni del doctor López-Gatell, a quien ustedes ven ahí en esta presentación, pero esa tendencia a la baja ha sido muy leve, muy lenta, y esto nos hace pensar en que todavía estamos frente a un proceso
que va a ser largo, que va a ser prolongado. Algunos han hecho modelos matemáticos que permiten anticipar la trayectoria de la pandemia. Uno de los más destacados a nivel mundial es el de la Universidad de Washington. Hay un instituto, el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud, que desde mucho tiempo, desde hace varios meses, ha presentado estos modelos de predicción en general acertados. De acuerdo con este modelo, en México tendremos una tendencia a la baja probablemente hasta primera a segunda semana del mes de octubre, y a partir de entonces observaremos un repunte de los contagios hasta llegar a un pico a principios del mes de diciembre, para después tener nuevamente un descenso. Es decir, en el caso de México, también probablemente tengamos una segunda ola, como ya ocurrió en el caso de España. Y esto no es descartable que vuelva a producir confinamientos limitados. El número de fallecidos, lamentablemente, va a crecer todavía de manera importante. Según esta institución, el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, el rango de fallecidos en este año estará entre 128,000 y 156,000. Esto tomando en cuenta solamente los que se reconocen oficialmente, es decir, no usando las estimaciones de los llamados muertos excedentes, es decir, aquellos que no han sido reconocidos como fallecidos por causa del COVID por no haberse aplicado las pruebas antes de su muerte. Es una cifra que implica que todavía es probable que entre 50 y 80,000 personas en México puedan morir este año a causa de esta terrible enfermedad. El escenario más probable, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cuyo director ven ustedes en pantalla, es una pandemia larga. Hacia el mes de abril estábamos esperando una pandemia que durara unos cuantos meses y diseñamos estrategias, diseñamos esquemas probablemente para 3, 4 meses. Hoy estamos ante la inminencia de que van a ser muchos meses más y de que tendremos que aprender a vivir con el virus. Es decir, el confinamiento generalizado como se aplicó en los meses de mayo y junio, de abril y mayo, perdón, en el caso de México, no es opción. Lo que tendremos que conseguir son esquemas que permitan el control de la enfermedad sin la parálisis de la economía. Y eso es todo un reto. Si ustedes necesitan hacerse una idea de tiempo para sus proyectos, para su planeación, piensen que no regresaremos a una circunstancia como la que teníamos antes del mes de marzo, quizás durante todo el 2021. Es probable que esto nos lleve hasta el año 2022. Y la razón es que aunque hay toda una serie de empresas, instituciones, países persiguiendo la vacuna, tal vez como jamás en la historia de la industria farmacéutica, la realidad es que aunque este año se tenga la vacuna, aunque se logren éxitos clínicos en las pruebas que se están realizando, es muy probable que no tengamos a una población vacunada en un 60 o 70% hasta bien entrado el 2021, en el mejor de los casos. Actualmente hay 2 vacunas que, de acuerdo a los cánones occidentales, no están listas todavía.
una proveniente de China, la otra de Rusia, que ya se están aplicando en grupos limitados de la población, ya tienen esa autorización. Y hay otra secuencia de vacunas que están en la fase 3, es decir, aplicándose a una población masiva de decenas de miles de personas para tratar de detectar que tengan una respuesta eficaz y que sean seguras. Hoy nos enteramos lamentablemente de un segundo caso de la vacuna a la que instituciones mexicanas han apostado, que es la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que nuevamente, quizás no lo sabemos, generó reacciones negativas en uno de los voluntarios que estuvo en los ensayos clínicos. Sin embargo, hay otros esfuerzos y este mismo de AstraZeneca, pues es normal que este tipo de cosas ocurran. Con todo y esta carrera, insisto, es probable que no tengamos una vacunación generalizada hasta bien entrado el próximo año. Esto nos da el marco para hablar de las perspectivas económicas. ¿Cómo se ve la economía mexicana en los siguientes meses? Así se ve. Vean ustedes, estas barras marcan el crecimiento anual del Producto Interno Bruto, datos reales hasta el año 2019, datos estimados para el 2020 y el 2021. En el 2020 el consenso marca una caída de 10%. La Secretaría de Hacienda, ahora veremos sus proyecciones, establece un promedio de 8 y un rango que puede estar entre menos 7 y menos 10%. Y para 2021, Hacienda estima un crecimiento de 4.6%, mientras que el consenso de los expertos señala que probablemente nos quedemos apenas en un 3%. Es decir, en general se percibe que este entorno tan complicado en materia de salud va a impedir que el próximo año tengamos una recuperación muy acelerada de la economía. Esto es lo que Hacienda dice, lo que señala para el año 2020, el menos 8%, que en realidad es un rango de entre menos 7 y menos 10%, y el 4.6%, que es un rango entre 3.6 y 5.6%. Déjenme comentarles aquí que quien les diga que tiene la capacidad para anticipar con precisión lo que puede ocurrir en los próximos meses o aún el próximo año en materia económica, pues es que no está bien informado. La realidad es absolutamente incierta en este momento. Depende de una multitud de factores. Y si bien hay que hacer este tipo de ejercicio para poder hacer una mínima planeación, lo cierto es que lo que vaya a pasar con la economía, con la actividad productiva, es algo que en realidad no sabemos a ciencia cierta. Otros datos importantes que anticipa Hacienda son una inflación de 3%, un tipo de cambio que terminaría el próximo año en 21.90, una tasa de interés relativamente estable, terminando el 2020 en 4 y manteniéndose estable a lo largo de todo el próximo año, lo cual implicaría una tasa real de 1%. Esta situación económica no implica algo que sea parejo. Es decir, si bien a la mayoría de los sectores les va a tocar un entorno negativo, hay algunos a los que les va a ir peor y a algunos les va a ir mejor. Diversas instituciones financieras han hecho una estimación de cómo va a cerrar en este 2020 la actividad económica en algunos de los sectores más importantes. Y observamos que quizás el más afectado de todos sea el de hoteles y restaurantes, con una caída que va a superar el 35%, algo sin precedente en la historia del país. Los negocios del entretenimiento
pues también estarán muy abajo, estarán cerca del 35%. Las manufacturas estarán en alrededor del menos 20%. La construcción, uno de los sectores cercanos a la vivienda, también tiene un mal año en este 2020, estará en alrededor del 17%, y así vamos siguiendo otros sectores. En contraste, los servicios financieros estarán en el terreno positivo, las industrias de la salud igualmente, y también todos los sectores que tienen que ver con la tecnología. Lo que hoy estamos haciendo es un ejemplo de los recursos de los que hemos tenido que echar mano para poder seguir funcionando, para seguir realizando este tipo de encuentros, para funcionar el día a día en nuestras empresas, y pues esto ha beneficiado a una diversidad de empresas que están dentro del sector tecnológico. Si vemos a corto plazo y de manera microscópica qué es lo que se viene, insisto, con el marco de la incertidumbre que tenemos y que puede hacer que los datos se modifiquen, observamos que el peor momento llegó en el segundo trimestre, al término del mes de junio. Para el término del tercer trimestre, este que va a concluir en septiembre, la caída económica va a ser ligeramente menor. Lo mismo para el cuarto trimestre, el periodo septiembre-diciembre. En el 2021 seguirá la recuperación hasta tener un alza en el Producto Interno Bruto que podría ser del orden del 9% en el segundo trimestre del año, pero que con todo y ello va a quedarse muy abajo de los niveles que teníamos a principios del 2020. Es decir, la recuperación que eventualmente observaremos en el 2021 no va a compensar la caída que vamos a sufrir en este año. Esto pues afectará sobre todo a los sectores que veíamos que están en la parte baja de la tabla. Una de las explicaciones de esta trayectoria es la movilidad. Tenemos en este gráfico dos muestras, una a nivel nacional, donde encontramos que la movilidad está acercándose a su punto de referencia que corresponde al mes de enero. Esto según datos de Apple en los sistemas que tiene, tanto para transporte privado, para peatones y para transporte público. En algunos centros urbanos como la Ciudad de México estamos más abajo todavía. Es decir, el nivel de ocupación del transporte público todavía se encuentra 65% por abajo de los niveles que existían antes de la pandemia. Sin embargo, en las tres mediciones, el transporte privado, el peatón o el transporte público, de una manera u otra la tendencia es alcista. Esto es resultado de la reapertura de la economía, que es lo que ha propiciado el incremento de la actividad económica en los meses recientes. Hay un cambio en los patrones de gasto que hemos visto después de la reapertura. Nos estamos concentrando en lo básico. La gente tiene menos dinero en el bolsillo de modo natural por la crisis, por la pandemia, por la baja de ventas, por la pérdida de empleos e ingresos, y los gastos los está destinando a lo imprescindible, lo que se compra en el súper, en las tiendas de autoservicio, mientras que lo que sucede con los lugares donde se compra ropa, regalos, productos electrodomésticos y demás bienes que no son estrictamente indispensables, pues tienen un desempeño más pobre. Es decir, hay un cambio en los patrones de gasto que va a permitir que, por ejemplo, algunas industrias como la de alimentos siga caminando pese a todas las restricciones que tiene,
mientras que otras, como por ejemplo la textil y del vestido, pues estén padeciendo de manera muy importante. La edificación, es decir, la construcción de vivienda, de edificios comerciales, etcétera, aquí la tienen en esta curva y hay un ganchito que implica que en los últimos meses hay una ligera recuperación, pero pueden observar ustedes dos cosas. Primero, que la tendencia negativa viene desde el 2019 y que esta leve recuperación de los últimos meses está muy lejos de permitir regresar a los niveles que teníamos el año pasado. Una de las explicaciones es este otro indicador. Se trata de una pregunta que el INEGI hace cada mes a quienes se encuesta para calcular la confianza de los consumidores. Y pregunta acerca de la intención de comprar, construir o remodelar su vivienda. Ven ustedes de un índice que estaba en 16 puntos en la medición del INEGI, una caída casi hasta poco menos de 10 puntos, alrededor de 9, y luego un repunte que sí cambió la tendencia los meses de mayo y junio, que estaban, digamos, en niveles mucho más bajos, hacia arriba, pero todavía muy lejos de los 16, 17 puntos que tenía en meses anteriores. Esto quiere decir que la gente, a pesar de que sigue habiendo una demanda de compra, construcción o remodelación, lo piensa dos veces para contratar un crédito o hacer un gasto que eventualmente lo pueda comprometer por un periodo un poco más largo. Seguimos estando con incertidumbre e inseguridad en nuestro empleo y nuestros ingresos, y eso conduce a que la decisión de hacer un gasto que vaya más allá de lo indispensable, pues sea mucho más meditada. Eso contribuye al desempeño de la edificación. Decía que es muy diferente el impacto de esta circunstancia según el sector en el que uno se encuentre. Por ejemplo, el comercio electrónico, los servicios de mensajería, las telecomunicaciones, las industrias farmacéuticas o fabricantes de productos de higiene, pues están entre los ganadores, están entre los ganones, porque estamos comprando mucho más geles para lavarnos las manos, estamos comprando medicamentos, estamos usando servicios de telecomunicación para mantenernos en contacto en nuestros centros de trabajo. Ahora, en las escuelas, estamos usando la mensajería para recibir los productos que compramos a través del comercio electrónico. Esto está en un extremo positivo, mientras que en el negativo está, por ejemplo, el entretenimiento en estadios y foros públicos, que claramente pues está pasando una época muy mala, la aviación, la hotelería y servicios complementarios, así como el petróleo y los combustibles. Y luego tenemos toda una serie de sectores que están entre lo malo y lo regular, digamos. Pero claramente sí hay ganadores de la crisis y hay quienes están perdiendo de manera muy, muy señalada en esta contingencia. Esta crisis, sin embargo, ha sido muy diferente de las que vivimos en el pasado. Seguramente entre nuestra audiencia habrá quienes recuerden allá 1994-95, el error de diciembre. Aunque la caída de la economía no fue tan alta como la que tenemos hoy, muy probablemente la sentimos con más intensidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tipo de cambio hubo una devaluación de más del 100% en un lapso de 3 meses. Las tasas de interés, incluyendo muchos créditos hipotecarios, porque entonces no era dominante la tasa fija, la mayor parte eran tasas variables, pasaron del 20 al 85%,
lo cual hizo prácticamente impagable el crédito para la mayor parte de la población. La inflación pasó del 7 al 51% en un solo año, en una intensidad de 10 meses. En contraste, hoy tenemos una devaluación del orden del 18%, ahora ya hasta septiembre, tasas de interés que están a la baja, una inflación que no está subiendo. Es decir, a diferencia del pasado, esta crisis económica no se ha convertido, por lo menos hasta ahora, y no pareciera que vaya a convertirse en ello, en una crisis financiera, lo cual ha permitido que no impacte de manera tan drástica como aquella del 94-95. Dejemos por un momento el tema de la crisis y la pandemia. Hay otro factor que también va a condicionar de manera muy relevante el futuro inmediato y lo tenemos a la vuelta, la relación con Estados Unidos. Hay quien dice que el gobierno mexicano ha cometido un gran error al no apoyar a las empresas a hacerle frente a la crisis. Y es probable que así sea. Pero si vemos lo que ha pasado en economías que han invertido mucho, no hay tanta diferencia con una economía donde el gobierno ha invertido mucho menos. Y la razón es que una de las estrategias astutas de esta administración ha sido vincularnos de manera más clara con Estados Unidos. Es decir, aprovechar que en Estados Unidos sí se ha invertido una gran cantidad de recursos para paliar, para amortiguar el efecto económico de la crisis y tratar de obtener esos beneficios. A cambio de hacerlo, pues nos metimos al juego electoral luego de la visita de hace poco más de un mes, un par de meses, del presidente López Obrador a la Casa Blanca. El presidente Trump, candidato republicano, pues usó y está usando esta visita con propósitos electorales. Pero esa apuesta astuta, inteligente, se está enfrentando con un problema. En Estados Unidos, después de un despegue, pues la producción industrial ya no está creciendo de la misma manera. Aquí tienen ustedes el desplome del mes de abril de la producción industrial, un pequeño repunte en mayo, un muy importante repunte en junio, se afloja un poquito en julio y el último dato, que es el del mes de agosto, pues está ya muy cerca de cero. Esto implica que es probable que la reapertura de la economía fue el combustible para este crecimiento y después de haberse dado, ya no hay los elementos que permitan mantener el crecimiento. Se aprecia lo mismo, por ejemplo, en el caso del automóvil, la industria automotriz. Las ventas de autos en Estados Unidos crecieron de manera importante también en junio, en julio, pero en el mes de agosto aflojaron, ya no están al mismo ritmo, lo cual implica que todo un ecosistema manufacturero industrial en México pues está con problemas ante esta circunstancia que se vive en Estados Unidos. El conjunto de las exportaciones, sin embargo, sí ha tenido esa recuperación en V de la que algunos hablan, incluyendo el presidente de la República. Es un hecho, ahí está el dato del INEGI y ustedes ven la forma de la curva. Evidentemente es una V chica, sin embargo el problema es lo que sigue hacia adelante. No sabemos si los efectos negativos en la industria, en el sector del automóvil, vayan a permitir que continúe esta recuperación en V que hemos visto en la industria manufacturera y que favorece, por cierto, a los estados como Nuevo León y otros que son muy importantes exportadores. Uno de los beneficios más relevantes de vincularse a la economía norteamericana pues son las remesas. Las remesas han salvado a millones de hogares en México de una circunstancia crítica. Estamos en los niveles más altos históricamente en el volumen de remesas.
Y esto ha permitido que hogares que quizás estuvieran pasando realmente momentos muy críticos tengan con una entrega de 300, de $400 al mes, un diferencial que les permite mantener un nivel de vida pues que los salva de la pobreza o los resiste el que entren a la pobreza. Este es un factor fundamental y por eso el presidente de la República, aunque México no tenga parte de ello, siempre agradece y alaba a los mexicanos, a los migrantes que están enviando más y más dinero a sus familias en el país. Un factor que también hay que tomar en cuenta es que México puede sacarle provecho a una relación que se está complicando de manera estructural, la relación entre Estados Unidos y China. Conocimos esta semana del acuerdo, casi el acuerdo para vender TikTok, esta popular red social, a Oracle, habiendo varios tiradores del tamaño de Walmart, Microsoft, queriendo adquirirla por un pleito tecnológico entre Estados Unidos y China. Esta tendencia no es algo que sea coyuntural, es algo que es estructural, va a durar varios años, si no es que muchos, y esto va a propiciar probablemente que empresas chinas o establecidas en China, empresas norteamericanas establecidas en China o de otros países, busquen otras locaciones, lo que puede favorecer de manera muy importante a México si se hace una adecuada promoción para atraer esas inversiones. Lamentablemente, la inversión extranjera en México no ha crecido al mismo ritmo que esa oportunidad. Tienen ustedes el dato oficial al primer semestre, donde vemos un virtual estancamiento en los últimos 3 años y un crecimiento muy pobre que viene desde el año 2014. No es un fenómeno nuevo. México necesita hacer un esfuerzo mucho mayor para promover la inversión extranjera. En este contexto económico, el proceso electoral de Estados Unidos puede redefinir lo que vamos a ver en el futuro. Es un hecho que el señor Donald Trump va a perder la elección. Si Estados Unidos tuviera un sistema electoral semejante al que hay en casi todo el mundo democrático, no habría ni la menor duda. El próximo presidente de Estados Unidos sería John Biden. Pero hay que recordar que en el 2016 el señor Trump perdió la elección por algo así como 3 millones de votos. Sin embargo, el peculiar sistema electoral que tiene Estados Unidos condujo a que ganara por un margen cómodo de 304 votos electorales contra 227. Esto implica que lo importante no es ganar el voto popular, donde aquí está la diferencia. Esta línea marca las preferencias del señor Biden y estas las de Donald Trump. La diferencia es clara a favor de Biden. Sin embargo, aquí está la clave. Hay que ganar un conjunto de estados que son los que marcan la diferencia en votos electorales. Hay 2 estados que se consideran fundamentales. Florida, donde prácticamente van empatados, va arriba Biden, pero por un margen sumamente estrecho, y Pensilvania, donde hay un margen también apenas de 4 puntos, cuando en el promedio nacional hay cerca de 7 puntos. En otros estados, en otras entidades, en los llamados estados columpio, los que no predefinen su voto, también hay una ventaja marginal de alguno de los 2. Es decir, hay 8 o 10 estados donde la moneda está en el aire y eso es lo que va a determinar el resultado de la elección. Hay quienes piensan que el señor Donald Trump tiene la partida perdida. Yo no creo que sea así. Me parece que todavía habrá mucho por ver en este proceso electoral y yo no descartaría la posibilidad de que al final de cuentas Trump ganara estas elecciones.
Las apuestas, por ejemplo, ya no las encuestas, sino las apuestas dan un margen estrecho a Biden y apenas hace unas semanas prácticamente estaban empatados. Así que vamos a ver todavía mucho en el proceso electoral norteamericano. ¿Qué pasa en un caso y en otro? Si gana Trump, es posible que se acentúen los conflictos comerciales y tecnológicos con China. También es posible que haya una política fiscal que siga orientada a promover la inversión en Estados Unidos. Esto junto con una retórica nacionalista, su apoyo irrestricto a los hidrocarburos como el carbón y el petróleo, un gobierno desordenado como lo hemos tenido en los últimos años y una alianza que se ha consolidado con el gobierno mexicano. En el caso de Biden, no hay duda, seguirá el distanciamiento con China. Por eso les decía, esto no es un tema coyuntural, es un asunto estructural. Una política fiscal quizás más orientada a los temas de la equidad, aunque ya también Biden publicó una propuesta para atraer a las empresas norteamericanas a su territorio, inhibiendo la inversión en terceros países. Tendríamos una mayor supervisión laboral y ambiental resultante del nuevo Tratado México, Estados Unidos y Canadá, un cambio muy importante en la política energética donde se estaría dando un apoyo a las energías limpias y probablemente una mayor distancia del gobierno mexicano. Estas serían algunas de las implicaciones relevantes de un resultado u otro en las próximas elecciones. Al margen de ello, nuestro peso pues va viento en popa. Hemos tenido hoy un día complicado por una circunstancia internacional, por temas financieros y preocupaciones internacionales, pero si recordamos que en el mes de marzo estuvimos arriba de 25, el peso claramente ha tenido una marcha favorable, una marcha positiva. Se ha convertido en la divisa que más se ha apreciado respecto al dólar en este periodo. Y la razón es que en México se ha mantenido una política de tasas de interés elevadas y una situación de relativa estabilidad que ha atraído o no ha sido suficiente para que la inversión extranjera en activos financieros se vaya del país. Esto a pesar de que las tasas de interés van claramente a la baja. Las tasas de interés, tomando en cuenta la que se utiliza frecuentemente como referencia de créditos, la TIE a 28 días, observamos que se encuentra abajo del 5%. Y vale lo mismo, por ejemplo, para las tasas hipotecarias que están viviendo uno de sus momentos más bajos de la historia. Tasas directas que están en 7%, CATs que están apenas arriba del 10%, claramente ofrecen una coyuntura muy interesante para quienes tengan necesidad de tomar créditos porque están encontrando costos muy bajos y probablemente condiciones que no habíamos visto en el pasado. En Estados Unidos no solamente ha habido una situación favorable en la economía en los últimos meses. En la bolsa hemos visto un fenómeno curioso. El índice Nasdaq, que ustedes ven aquí, estableció marcas históricas, lo mismo que el Standard & Poor's. El índice Nasdaq, saben ustedes, está compuesto principalmente por acciones tecnológicas. El Standard & Poor's incorpora a empresas, sobre todo de la economía tradicional, y el índice Dow Jones también ha tenido una tendencia alcista. Esto refleja la abundancia de dólares, las condiciones del mercado crediticio y del mercado de bonos que prácticamente no pagan nada y que han convertido a la bolsa quizás en la única opción de inversión interesante con todos los riesgos que implica, atrayendo a una gran cantidad de recursos que han propiciado esta alza en los índices, una alza
que sin embargo no ha sido el caso para México. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ha quedado muy rezagado, y lo mismo el de Viva, de la otra bolsa, u otros índices de la bolsa tradicional. Aquí en México no hemos logrado que haya un desplazamiento de recursos hacia el mercado de capitales de manera importante. Un breve momento para hablar de disyuntivas y perspectivas políticas para México. Empiezo con esta gráfica donde se presenta la aprobación y desaprobación del presidente López Obrador. Si ven ustedes, si bien hay un cambio respecto a los niveles con los cuales inició su administración, se encuentra todavía entre 5 y 6 puntos por arriba del porcentaje de votos que recibió en la elección del 2018. Algo que realmente es sorprendente en el contexto de una crisis sanitaria, de una crisis de salud y de una crisis económica como la que estamos viviendo. También hay un alza en la desaprobación, pero en este contexto realmente sorprende que la desaprobación sea tan baja. Es una encuesta que aplicamos nosotros y de la cual puedo asegurarles que está hecha con todos los cánones metodológicos, científicos, para reflejar realmente el sentir de la población mexicana. Sin embargo, hay un fenómeno curioso. Mientras el presidente recibe una clara aprobación, las políticas que aplica no. En el caso de la política económica, ven ustedes quienes piensan que va mal o muy mal frente a los que piensan que va bien o muy bien. Una división de opiniones en materia de salud y también una clara crítica entre los que valoran la seguridad pública. No hay una aceptación respecto al éxito de la política en seguridad pública. Va mal, sin lugar a dudas. El próximo año tendremos elecciones estatales como nunca en la historia. 15 gobiernos estatales, 30 congresos locales, toda la Cámara de Diputados y miles de alcaldías. En la encuesta que levantamos hace unas semanas en los estados donde cambian gobernador, vemos una clara ventaja de Morena. Solamente en el estado de Querétaro observamos una clara ventaja del PAN, competencia cerrada en Baja California Sur, Chihuahua y Sonora, un poquito en Sinaloa y en Nuevo León, pero con ventaja de Morena, y en Michoacán, Zacatecas y todos los estados que ustedes ven aquí anotados, una clara ventaja de Morena. Es demasiado pronto, falta mucho tiempo para el proceso electoral, pero si fuera hoy, Morena se convertiría claramente en la fuerza política con el mayor número de estados bajo su mando. O sea, el número de gobernadores de Morena sería claramente mayoritario a nivel nacional. Esto conducirá a una venezolanización de México. Es algo que se escucha en muchos lugares. Mi opinión es que no, que tenemos en México suficientes contrapesos al poder presidencial, empezando con un Banco Central autónomo y fuerte, una Suprema Corte de Justicia igual, un Instituto Nacional Electoral que también toma decisiones propias, una sociedad civil muy activa, participativa, robusta, que no se deja, y la cercanía de los Estados Unidos que harían todo lo necesario para que no tuviésemos una situación semejante a la de Venezuela. Antes de concluir, 2 o 3 reflexiones muy breves respecto al horizonte de largo plazo. Estamos atravesando problemas serios, sin embargo, creo que muchos de nosotros no tenemos pensado bajo ningún concepto irnos de México. Entonces es conveniente preguntarnos, más allá de esta
circunstancia compleja que hoy vivimos, ¿qué es lo que se ve si no observamos el árbol, sino todo el bosque? Y mi impresión sobre la base de datos, de cifras, de tendencias, es que México sigue siendo un país de grandes oportunidades de inversión. Y déjenme enumerarles solo algunas. La cercanía al mercado más grande del mundo, a los Estados Unidos. Eso es algo que no va a cambiar. La geografía ahí va a seguir. Una relación estable e institucional con esta economía gracias al nuevo tratado comercial. Un mercado interno con 127 millones de consumidores potenciales, algo que pocos países tienen. Una población joven que tiene una edad promedio de 28 años y que, por ejemplo, en su ámbito genera una demanda de vivienda enorme, quizás como pocos países la tienen, y que implica también un bono demográfico que todavía tendremos en los siguientes 10 o 15 años, es decir, familias con el mayor número de personas económicamente activas en toda la historia del país, una situación de estabilidad política, una densidad social enorme con una presencia ciudadana robusta y, como enumerábamos, la presencia de organismos que equilibran poderes. Este conjunto de ventajas hace a México realmente un país con grandes oportunidades. Y aunque hoy estamos metidos en la pandemia, que no es la primera y probablemente no va a ser la última por la cual atravesemos, pues vamos a salir adelante. La peste negra del siglo XIV en unos cuantos años acabó con la tercera parte de la población de Europa. Sin embargo, después de esa crisis, en el siglo XV, en los 1400, llegó el Renacimiento a Europa. Se inició una revolución cultural, tecnológica, social, que moldeó la historia moderna. No solo a nivel mundial, sino a nivel de México, estamos con una circunstancia que nos permite, como decía al principio, identificar oportunidades. Va a haber muchos retos, va a haber dolor, sin lugar a dudas, como el que estamos teniendo, pero a mí me parece que las oportunidades que vamos a tener serán aún mayores, como lo hemos visto en nuestra historia. Así que no me resta sino desearles mucha suerte y quedo a sus órdenes para preguntas. Gracias por su atención. Muchísimas gracias al licenciado Quintana por su excelente conferencia y a continuación damos inicio a la dinámica de preguntas y respuestas. El licenciado Marcelo Zambrano, expresidente de la Canadevi Nuevo León, es nuestro moderador para esta conferencia y a quien le agradecemos su asistencia y será quien escucharemos que dará lectura pues a las preguntas de nuestros asistentes para el licenciado Quintana. Adelante, licenciado Marcelo, lo escuchamos. Veo que su micrófono. Ahí está. Lo escuchamos. Sí, ya veo que ya lo abrieron. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, gracias por la invitación. Sí, te escucho muy bien, Marcelo. Marco, bueno, Marco, ¿cómo estás? A todo dar, Marcelo, muy contentos de tenerte por acá también. Saludos, Enrique. Qué bueno. Muchas felicidades por la presentación, estuvo muy interesante, muy completa. Gracias. Gracias, Andy, por darme la palabra. Enrique, pues tu presentación se me hizo muy buena y la veo optimista y me da gusto porque en estos momentos, no nada más en México estamos pesimistas, sino en todo el mundo, ¿no? La pandemia ha venido a autoinfligirnos una recesión económica tremenda y la preocupación por la salud y los efectos del COVID que cada vez se ven más negativos en la salud humana. Nos hemos dado cuenta que después de la gente que padece la enfermedad se puede quedar con secuelas. Todo esto está trayendo mucha negatividad. Me da mucho gusto
escuchar tus palabras y verte muy positivo. Esta pandemia no creo que vaya a ser como la peste española, seguramente va a ser mucho menos fuerte. Y bueno, tenemos aquí un montón de preguntas que hacerte, que me están pidiendo que te las hagas saber, y yo por su parte también tengo algunas. Pudiéramos empezar. Hablabas tú de la cercanía con los Estados Unidos, el pleito o digamos las diferencias que hay con China y Estados Unidos y los países europeos, y la oportunidad que tenemos de recibir parte de las inversiones que se pudieran ir para allá o que ya están allá y que algunas de ellas se vengan hacia acá. Eso seguramente le va a dar al país una mejor perspectiva. La gente que está en este sector relacionado con el TEMEC, yo las veo optimistas, o no las veo tan negativos, vamos a decirlo mejor de esa forma. Y habiendo dicho eso, la primera pregunta que yo te haría, se ha escuchado mucho de dos planes que el gobierno federal junto con el sector privado están por anunciar, y eso de están por anunciar ya tienen semanas y semanas, y no, quizás a lo mejor un mes o quizás más, pero se habla de dos programas, un programa muy ambicioso de infraestructura que sería financiado básicamente por el sector privado. No sé si tú sepas, bueno, y otro programa, el programa de energía, que bueno, pues ese se ve quizás más difícil porque vemos que el gobierno actual prefiere hacer los temas energéticos por su cuenta. Pero esos dos programas están a punto de anunciarse. ¿Tú sabes cuándo se van a anunciar y sabes de qué tamaño son? Porque en el contexto de la vivienda, en el negocio en el que estamos nosotros, hay dos cosas que nos hacen ser más exitosos o tener mejores resultados. Uno, obviamente, son las tasas de interés, las que estamos viendo hacia la baja muy rápido, favorablemente, y creo que seguirá bajando un poco más, y eso nos está beneficiando muchísimo. Pero otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que la recuperación de los empleos que se perdieron y la recuperación del salario también es muy importante. Entonces, ya hablamos de que por fuera el TEMEC nos puede ayudar, pero por dentro el sector privado, la confianza de la inversión de los mexicanos, estos dos programas que te digo, ¿cómo puedes explicarnos esta pregunta? Mira, Marcelo, respecto a la fecha, pues mejor hay que preguntárselo a Arturo, si va a estar por ahí en unos días. Me late que él tiene más información que yo respecto a la fecha específica. La verdad es que este programa de infraestructura, que eran dos, pero al final pretendidamente se van a convertir en uno, en un programa de infraestructura que va a incluir proyectos de infraestructura energética. En las áreas que el gobierno ya de manera expresa ha dicho que quiere que el sector privado participe, como la petroquímica, por ejemplo. Pero en el caso en general de la infraestructura, la última información que se ha sabido es que sería muy probablemente entre la primera y la segunda semana de octubre, en un rango de esas fechas. ¿De qué tamaño sería? Pues se ha hablado de varias cifras. En algún momento se habló del orden de 100,000 millones de dólares. Obviamente no todo para desembolsarse de inmediato, sino la suma del valor de los proyectos que se van a realizar a lo largo de bastantes años. Con una composición, sí, entre varios proyectos que van a ser fondeados por el sector privado y otros donde habría asociación pública-privada, donde habría APPs. Ha habido señales encontradas
Yo te diría una de las APPs interesantes, un proyecto que estaba siendo parte de este catálogo, era el tramo del Tren Maya que iba de Cancún a la Riviera Maya, a algún punto allí de la Riviera Maya, y que apenas hace un par de semanas se decidió cambiarlo de una figura de APP a un proyecto de inversión con recursos públicos exclusivamente. Eso ha generado cierto ruido respecto a qué tanto las APPs podrán estar en este plan. Sin embargo, yo no veo ninguna posibilidad de que tengamos un proyecto de esta dimensión, un programa de infraestructura, si no hay intervención amplia del sector privado y en algunos casos en asociación con el sector público. El retraso en realidad no es de un mes, sino es de muchos meses. Hay que recordar que esto se estaba anunciando desde el año pasado, luego se atravesó la pandemia, diferencias al interior del gabinete y se ha ido pateando a lo largo de los meses. Sin embargo, yo confío en que se perciba claramente que la posibilidad de recuperación de la economía pasa por la infraestructura y que la infraestructura pasa necesariamente por la inversión privada. Sin inversión privada, este 4.6% o el 3%, 3,5% que marcan las perspectivas privadas no es alcanzable. No hay manera. En el presupuesto para el año 2021, el que fue presentado el 8 de septiembre al Congreso, se observa claramente que no hay suficientes recursos. En el mejor de los casos vamos a estar tablas. Y por eso es que creo que sí debe haber conciencia y sí va a haber conciencia en por lo menos diversos ámbitos del sector público que se necesita la inversión privada. Así que yo confío en que ya no se siga pateando este proyecto y que lo tengamos por ahí de la primera a segunda semana de octubre, Marcelo. Muy bien, muchas gracias, Marco. Pues hay que anotarle para preguntarle al secretario de Hacienda cuando lo tengamos con nosotros. Ya está más que anotado. Eso es clave, porque sí. Ya está más que anotado. Sí, es clave porque si ese programa es del orden y magnitud del que estás hablando, Enrique, pues yo creo que empieza a despertar la confianza del inversionista mexicano para que salga a invertir. Yo te haría otra pregunta, porque esto que te voy a comentar es anecdótico. Tenemos que esperar a que vengan los resultados de las empresas que cotizan en el mercado de valores, los resultados del tercer trimestre, para darnos cuenta cuál es el performance o cómo es que han venido sus resultados, su actividad económica. Anecdóticamente yo pudiera comentarte que se escucha que las cosas no están tan mal como se veían venir. Tú inclusive hablabas ahorita de que el gobierno jugó, yo no sé exactamente cómo lo comentaste, pero aprovechó los grandes estímulos fiscales y monetarios que hubo en los Estados Unidos y que nos van a rebotar positivamente. Te decía yo que anecdóticamente he escuchado empresas que no ven las cosas tan mal en varios sectores. No te puedo decir en los sectores más golpeados, como ya dijiste, hotelería, entretenimiento, restaurantes, pues eso sí, van a seguir sufriendo. Pero se escuchan cosas no tan malas. Entonces, mi pregunta hacia ti es, ¿ves esos pronósticos que se hicieron en base a la terrible baja económica de los meses anteriores que sufrimos? ¿Ves que se puedan mejorar con lo que te estoy comentando, que no se ven anecdóticamente, no se escuchan cosas tan terribles? Ayer o antier, Marco
anunció de que en Nuevo León se inscribieron un número, no recuerdo el número, Marco, 4,000 y pico en el RUB de viviendas. ¿Es así? O sea, Sí. son cosas que no se esperaban y son positivas. Entonces, así en varias industrias. Igual, desde el lado optimista, ves posibilidades, así como que se van a hacer programas de infraestructura, programas de energía, que las cosas no sean tan malas como las pensamos. Esa sería mi pregunta. Mira, Marcelo, creo que el mejor trimestre de este año va a ser el tercero. Y explico por qué. En el tercer trimestre tuvimos ya el efecto de la reapertura, no solo en México, sino en Estados Unidos. Hay que recordar que, por ejemplo, buena parte de la industria exportadora que estuvo parada durante abril y mayo, en junio empezó a reactivarse y ya claramente en el mes de julio, agosto y septiembre, buena parte de la industria exportadora, automotriz, electrónica, electrodomésticos, etcétera, buena parte de la industria manufacturera aprovechó el impulso que tuvo Estados Unidos. Ese es uno de los factores que va a explicar un tercer trimestre no tan malo. Un segundo elemento es que, y lo decía yo en una de las gráficas, pues seguimos consumiendo, con todo y todo seguimos consumiendo. Y si uno ve los datos, por ejemplo, de las tiendas de autoservicio, o mejor aún, los datos de los abarroteros mayoristas, que son los que proveen al pequeño comercio, a las tienditas en muchos lugares, pues no les ha ido nada mal. Lo cual quiere decir que los productos alimenticios, los productos para el hogar, los productos para la higiene personal, etcétera, lo seguimos adquiriendo y esto ha permitido que esta industria tan importante pues siga tanto generando empleos, no los ha perdido como en otros casos, y empiece a crecer. Entonces, estos dos sectores, el asociado a los bienes básicos por un lado y el exportador, van a ser los dos grandes pilares del crecimiento del tercer trimestre respecto al segundo. Si nos comparamos contra el año pasado, tercer trimestre contra el tercer trimestre, pues íbamos a tener datos malos. Pero si nos comparamos con el punto anterior, de donde veníamos en el segundo trimestre, yo coincido contigo y me parece que va a haber muchas empresas que den sorpresas positivas por un buen resultado, de acuerdo a los adelantos de información que tenemos. El reto me parece que va a ser el cuarto trimestre, porque ahí ya habrán acabado los efectos de la reapertura y ya dependerá de que la economía tenga combustible, que el vuelo que durante julio, agosto y septiembre se tuvo por efecto de la reapertura continúe con señales económicas positivas, con eventualmente nuevas inversiones y con una disposición de los consumidores a gastar, porque todavía hay mucho miedo, hay mucha cautela de parte de los consumidores que no están usando las líneas de crédito que tienen en sus tarjetas, que no están tomando los créditos a los cuales pueden tener acceso, pues por el temor de perder su trabajo o de perder sus ingresos en los próximos meses. Así que el cuarto trimestre, octubre, diciembre, me parece que es el más retador que tenemos frente a nosotros, con un tercer trimestre que, coincido, no va a ser tan malo. Muy bien. Bueno, nada más para un último comentario, también anecdóticamente he escuchado de que hay empresas que ya ven hasta el final del año con el vuelito que ya llevan, no lo ven tan malo. Pero bueno, habrá que esperar. Como dices tú, el cuarto trimestre va a ser pues, más retador. Hay una preocupación de que en los Estados Unidos y los países industrializados han inyectado a través de políticas monetarias y fiscales enormes cantidades de recursos, y la preocupación es de que en algún momento pudieran ellos tener algún tipo de problema por esas grandes inyecciones
de política fiscal y monetaria que han hecho los grandes países, los países industrializados, especialmente Estados Unidos. ¿Cómo sientes eso? ¿Crees que nos va a dar algún problema en el futuro? Mira, es como las medicinas. Cuando estás en la sala de operaciones y cuando estás en una situación crítica, pues te tienen que inyectar o uno tiene que ingerir lo que sea necesario para salir adelante de esta situación crítica de salud. Y varias de ellas, pues sí tienen efectos secundarios que no se ven de inmediato. Este es el caso de los estímulos fiscales y monetarios. ¿Cuál es el más obvio, el más claro? La deuda pública. Es decir, casi todos los países van a acabar este año con un nivel de deuda pública mucho más alto que el que tenían cuando comenzaron. Hay casos como Estados Unidos donde pues francamente no les preocupa porque la deuda pública es en dólares y ellos son los que fabrican, entre comillas, los dólares, entonces no tienen problemas en ese sentido. Lo que sí se percibe es que lo que vamos a tener es un periodo largo. Hace unos días la Fed, el señor Powell, el presidente de la Fed, dijo que probablemente tuviéramos hasta el año 2023 tasas cercanas a cero, tasas de interés cercanas a cero. Ese es el cuadro, porque tendremos una abundancia de dólares en tal magnitud que va a hacer que el dólar sea muy barato. La tasa de interés finalmente es el precio de la moneda, entonces tendremos un periodo largo de tasas de interés muy bajas. Y luego habrá que encontrar la manera, como ocurrió después de la crisis de 2009, de ir gradualmente retirando esa liquidez en exceso en el mercado y de ir normalizando la política de gasto. Es un reto, va a ser un reto para los siguientes gobiernos, pero a mi parecer no es algo que en este momento deba preocuparnos. Estamos todavía en medio de la crisis y creo que no es tiempo de empezar a pensar en frenar los estímulos porque todavía se requieren quizás por varios meses más si no queremos que la economía se nos caiga de nuevo. Muy bien. Ahorita hablabas de que México tiene una población muy joven, gente que está entrando al mercado laboral, la cercanía con los Estados Unidos, la probabilidad de lo que ya hablamos de inversión privada junto con inversión de gobierno, infraestructura, etcétera, etcétera. No se te hace, ¿qué piensas tú que, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. ¿No piensas tú que la vivienda, ya hablando esto de que hay tanta gente que está en edad para comprar vivienda por muchos años, pudiera ser un gran detonador para la economía del país y sacarla de donde está? ¿Qué recomendarías? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Mira, así como se presenta o se va a presentar, espero, este gran plan de infraestructura, que es a grandes proyectos de ingeniería civil, usualmente, o de construcción industrial, de desarrollo industrial, requeriríamos una política mucho más activa y mucho más agresiva para la vivienda, por varias razones. Primero, porque hay que aprovechar el costo del dinero. Es decir, estamos en una etapa y la vamos a tener hacia adelante de dinero muy barato. Entonces, el fondeo de instituciones públicas o de instituciones privadas que provean de financiamiento para la adquisición de vivienda va a ser muy apropiado, lo cual puede llevar a que las tasas de interés bajas no sean un fenómeno temporal, sino que pueda quedarse por un tiempo relativamente largo. El segundo es el efecto multiplicador. Probablemente para construir una refinería o un puente o un tren se requiere un nivel de tecnología demasiado elevado. En el caso de la vivienda tenemos una combinación de todo.
puede haber desde una vivienda altamente, una construcción de vivienda altamente tecnologizada y una construcción de vivienda que genere mucho empleo y mucho ingreso y mucha demanda de un conjunto de insumos que van a dinamizar a otras industrias. Entonces, en términos del efecto multiplicador, la vivienda es sin duda una gran oportunidad. Y esto afortunadamente se casa con la demanda. Como tú decías, los países desarrollados probablemente no tengan esta oportunidad que tiene un país como México, donde tienes gente que por llegar a la edad productiva, por cambiar su estado civil y casarse, etcétera, pues están demandando una vivienda propia. Es esta demanda potencial que el perfil demográfico que tenemos nos propicia, nos genera, combinada con estos factores, dinero barato por un tiempo largo y la ventaja del efecto multiplicador que este tipo de construcción tiene, haría necesario que el gobierno planteara un programa específico, además del de infraestructura, un programa de vivienda orientado a la recuperación de la economía. Ojalá que se sumen los esfuerzos del sector público. Van a tener en el evento pues a representantes de todas las agencias relevantes de la vivienda, al secretario de Hacienda. Ojalá que encuentren sensibilidad para hacer este lanzamiento de un programa suficientemente robusto para que ayude a la recuperación de la economía, no solo en este año, sino para el 21, el 22, el 23. Realmente creo que nos conviene a todos. Muy bien. No sé, Marco, yo tengo una pregunta más. No sé si cuánto tiempo nos quede, pero la pregunta iría en este sentido, Enrique. Ahorita hablamos de que la Fed la semana pasada, a través del chairman, anunció de que iban a tener bajas tasas por mucho tiempo, que iban a poder soportar inflación un poquito más alta que lo que regularmente soportan, tasas de desempleo igual mucho más bajas que lo que regularmente, no mucho más bajas de lo que regularmente soportan, y eso le daría oportunidad al Banco Central, al Banco de México, a Banxico, de igual mantener una tasa baja que llevaría a estimular a la economía por el lado de la inversión y por, obviamente, la gente va a buscar dónde va a perseguir mejores rendimientos. ¿Dónde ves tú la tasa del Banco de México que baje en el corto plazo y dónde crees que se estacione por los siguientes años que van a estar las tasas en el mundo abajo? Miren, en el corto plazo la veo en el 4. Creo que va a haber o una o dos bajas. Yo tiendo a pensar que van a ser 2 bajas de 1/4 en lo que resta del año. Hay cierta preocupación por la inflación, pero la verdad es que un 4% de inflación no es como para levantar las alarmas, que es el que tenemos. Entonces, confío en que la Junta del Gobierno del Banco de México va a articular estas 2 tasas para cerrar el 2020 con 4. Coincido con el horizonte que plantea Hacienda. Veo difícil que baje más del 4% durante el 2021, pero tampoco veo condiciones para que suba. Creo que este 4% podríamos tenerlo por lo menos todo el próximo año y quizás más allá del 2021. Un 4% de tasa de referencia de Banco de México en realidad podría propiciar una TIE de niveles de también entre 4 y 5%, permitiendo que, por ejemplo, las tasas de largo plazo, como son las tasas hipotecarias o las tasas de créditos para el sector empresarial, puedan andar en niveles de 7, 8%, que no están tan bajos si vemos una inflación que estaría en 3 o 4, pero que si comparamos históricamente con lo que hemos tenido en México, bueno, yo compré hace varios años una casa con una tasa que hoy parece de locura, de 14%, y entonces era una
oportunidad que había que tomar. Esto ejemplifica el cambio que ha habido en el mercado. Y ese mercado de tasas relativamente bajas creo que puede ser un aliciente para invertir. Puede haber muchos más proyectos de inversión que califiquen bien con ese costo del crédito, con ese costo de oportunidad que marca una tasa tan baja como esta. Así es como la veo en el plazo, por lo menos 2020-2021. Muy bien, ya te había dicho que era la última pregunta, pero me voy a tomar la libertad de hacerte otra pregunta más. Tú ves, vamos a decir que partes de la República creciendo mucho más que otras partes, vamos a decir el norte, el Bajío, la Ciudad de México, Jalisco, los ves, inclusive con toda la pandemia, los ves creciendo con mayor potencia que otras partes de la República? Sí, desde luego que sí, Marcelo. Los dos estados que están creciendo más en este momento son Tabasco, pues porque en Tabasco no se invertía nada y le están metiendo una refinería, pues eso ha propiciado que haya movimiento económico. Está creciendo más de 3% en este momento, cuando la economía del país está cayendo. Una noticia interesante, Baja California también tiene un crecimiento leve, como de alrededor de 1% anual, lo cual es ejemplo de que se está reactivando la industria de exportación, lo que tradicionalmente denominamos maquila. Creo que esto se va a empezar a notar ya en los estados manufactureros, los que mencionabas. Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, estados donde el peso de la manufactura en su economía local es muy grande. Y como se ha reactivado la industria manufacturera norteamericana, ojalá no se apague esta reactivación. Por ahí presenté un par de gráficas que nos prenden luces amarillas, pero si continúan los estímulos fiscales y monetarios, creo que va a seguir caminando, va a seguir en marcha la economía norteamericana. Y estos estados van a ser arrastrados por esa economía. En contraste, estados que dependen más del mercado doméstico, como por ejemplo la propia Ciudad de México, el Estado de México o los estados del sur, o bien los estados que dependen altamente del turismo. Hablo de dos claramente, que es Baja California Sur y Quintana Roo, pues probablemente estén en las condiciones más críticas. Nayarit un poco por la Riviera, que también es muy importante para la entidad. Entonces, sí creo que vamos a tener lamentablemente una recuperación de contrastes. Ahora la recuperación ya no es la W o la B chica, sino se empieza a hablar cada vez más de la recuperación en K. Es decir, donde hay sectores de la economía que van para arriba, mientras que otros lamentablemente van para abajo. Creo que vamos a tener ese resultado no solo a nivel sectorial, sino también incluso a nivel regional, a nivel estatal. Muy bien, Enrique, pues te agradezco. Primero que nada, muy buena tu presentación, muy completa, muy centrada, y las preguntas pues súper bien respondidas. Te agradezco tu tiempo, tus respuestas tan atinadas. Me dio mucho gusto conocerte por vía remota. Y ya nos conoceremos bueno, personalmente, Marcelo. Ojalá. Oye, ojalá Marcelo, sea pronto. Yo quisiera agregar, una pregunta, si no abusamos, Enrique. No, por favor. Y es con el tema político. La agenda de este gobierno, ante muchas circunstancias que hemos estado viviendo en los últimos meses, sí trae algún tono de ver por la salud y en algún momento también el tema económico, pero termina siempre siendo política la agenda, ¿no? Viene un periodo muy importante de definición de muchas regiones de cómo van a organizarse para las elecciones intermedias, en donde
vendrán elecciones de muchas gobernaturas y evidentemente una parte pues, muy importante en toda la dinámica digamos, de lo que ha presentado este gobierno es el control de las cámaras, ¿no? En las láminas que presentabas, en donde se ven las preferencias, que pues, hoy en día se toman como tal en los medios de información locales y nacionales, con encuestas por teléfono, de la manera que se ve, se medio descuenta que el partido, oficial o del gobierno pues va muy arriba en todos lados. Sin embargo, se ve también una complejidad en la unión del partido, ¿no? A pesar de que tienen muy claro que tienen a un líder que es quien formó el partido. ¿Qué escenario ves tú de algunas fuerzas que pudieran darse de la oposición que balanceen en algunas regiones importantes, que vayan a tener peso luego en la elección federal, o que pudieran hacer un poquito de ruido en la parte del Congreso, que sería lo más importante? Mira, en el Congreso, Marcelo, Marco, comienzo por lo último. Yo veo claramente a Morena arriba. No veo ninguna posibilidad de que haya una fuerza política o una coalición de fuerzas políticas que desbanque a Morena. La interrogante es si, siendo sin duda, como va a ser la primera fuerza política, va a tener mayoría absoluta. Y eso puede cambiar todo. O sea, que Morena se quede como la primera fuerza política, pero con el 40 o 45% de las curules, podría modificar de manera importante el balance político. Y no está claro que Morena tenga la fuerza para quedarse con un porcentaje mayor de las curules. Esa creo que es una primera interrogante. Una segunda, estamos en un proceso inédito porque jamás en la historia del país habíamos tenido una elección federal combinada con una elección pues prácticamente en todos lados. Decía, son 30 congresos estatales y 15 gubernaturas. A lo mejor sí, solamente hay 5 o 6 donde en este momento, si hablamos de fuerzas políticas, hay competencia. Pero Morena tiene un riesgo. Morena puede tener la oposición adentro del propio partido. En los estados donde es Morena el vehículo para llegar al poder, podemos tener casos de personajes que aspiran a ser candidatos a gobernador, a alcalde, a diputados locales por parte de Morena, y si no les toca, si no logran esas candidaturas, eventualmente van a empezar a voltear hacia otras fuerzas políticas. Ese proceso no está nada fácil, lo vivió el PRI en diferentes ocasiones y se enfrentó a una situación donde candidatos con mucho arraigo, pero con otras banderas políticas, le ganaron la partida como candidatos del PAN, del PRD o de otras fuerzas. En el caso de Morena creo que tiene ese riesgo, tiene el riesgo de que si se elige inadecuadamente, que enfrentes una deserción de personas que aspiran a llegar a cargos de elección popular y que viendo que en Morena no se les tomó en cuenta, se suban a otro grupo político y desde ese grupo político eventualmente sí le puedan hacer una competencia muy fuerte a Morena. Esto creo que lo vamos a empezar a observar quizás en un lapso de 1 a 2 meses, porque aunque las campañas son pues hasta el primer trimestre del próximo año, por ahí empezarán, yo creo que no va a pasar el mes de octubre sin que empiece ya la grilla a desatarse prácticamente en todos lados. Hay que tomar en cuenta a nivel federal, además, que esta va a ser la primera ocasión en la que los diputados federales puedan reelegirse de manera inmediata. Entonces, también va a haber todo un proceso de jaleo, todo un entorno muy complicado, donde algunos diputados van a querer repetir
van a resistir a dejarse quitar, a dejar su lugar a un tercero, y esto le puede generar un problema serio a Morena, más serio del que se ve con las encuestas que hoy tenemos, y hacer una competencia mucho más cerrada en el 2021. Muchas gracias, Enrique. Muy interesante. Espero que haya sido de utilidad. Claro, sin duda. Gracias. Nuevamente, muchísimas gracias por su participación al licenciado Quintana y muchísimas gracias también al licenciado Marcelo Zambrano, expresidente de Canadevi Nuevo León, por su participación como moderador. Muchísimas gracias, licenciado. Agradecemos también al licenciado Marcos Salazar, presidente de Canadevi Nuevo León, por su presencia esta tarde. Antes de despedirnos, permítanos, por favor, compartirles una información importante de nuestros patrocinadores, la Notaría 124 y también Yesera Monterrey. Adelante. ¿Sabes qué hay detrás de la pared de tu casa? Detrás de tu pared hay muchas personas que, como tú, están orgullosas de sí mismas. Personas que crearon un yeso para recubrimiento o revestimiento de tus paredes con altas propiedades de dureza y resistencia. Detrás de esa pared hay una gran empresa que por más de 100 años ha ayudado a construir lo más importante que toda familia busca tener: un hogar. Por sus características, Yeso Máximo te hará sentir feliz, cómoda y segura. Mira a tu alrededor. Ahora es tu hogar y está hecho con el esfuerzo de cientos de personas que, como tú, quieren un mundo mejor para todos. Muchas gracias por esta casa. Es más, por nuestro hogar. Me siento muy feliz. Yeso Máximo, el de siempre y para siempre. Gracias a todos por estar presentes en esta conferencia y les hacemos también una atenta invitación para que nos acompañen el día de mañana martes a las 11 en punto para nuestro primer panel titulado Tendencias del Financiamiento. En este panel estarán participando Enrique Margain Pittman, quien es director ejecutivo de crédito hipotecario de HSBC México, también Carlos Martínez Velázquez, quien es director general del Infonavit, Gabriel España, quien es director gerente de Iscali Capital Group, Agustín Rodríguez, quien es vocal ejecutivo de Fobiste, y Juan Manuel Olivo, quien es director de promoción y emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia en este que es el evento inmobiliario más importante de México, el Summit Inmobiliario 2020 que organiza la Canadevi Nuevo León. Que pasen todos una excelente tarde y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. Gracias.